Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la colaboración de otro invitado de lujo. Me acompaña Antonio González Fernández. Antonio es físico y es especialista en geofísica. Trabaja en la División de Ciencias de la Tierra del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Y en esta ocasión nos hablará sobre lo que debemos saber sobre los sismos. Muchas gracias, Antonio, por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Hola, Selene. Pues muchas gracias también a ti por la oportunidad. Y pues la idea hoy es hacer un poco de divulgación, de dar a conocer lo que son los sismos para que todo el mundo lo pueda entender y también para poder saber qué hacer en caso de sismos, incluso conocer qué tanto riesgo tenemos con respecto a los sismos. Si quieres, pues puedo empezar explicando lo que es un sismo, aunque mucha gente ya lo va a saber, pero bueno, para tener más claras las ideas, ¿no? Pues un sismo es una serie de ondas que viajan por el interior de la Tierra, que han sido producidas también dentro del interior de la Tierra por una perturbación. Esa perturbación puede ser una ruptura del terreno. Normalmente las rupturas son súbitas, o también por movimientos de algún tipo de fluidos dentro del terreno. Entonces, pues vamos a ver ahora unas figuras para poder visualizar mejor cómo funcionan los sismos y de qué estamos hablando. Ahora estamos viendo diferentes tipos de rupturas en el terreno, en el subsuelo. Aquí lo que estamos viendo son los diferentes tipos de fallas, que es como se denominan en geología, y tenemos en la parte de arriba una falla de movimiento lateral, como pudiera ser la famosa falla de San Andrés, donde un bloque se mueve lateralmente con respecto de otro. La parte media lo que tenemos es una falla normal, donde lo que ocurre es una extensión y entonces un bloque cae respecto del otro. Y en la parte inferior lo que tenemos es lo que se llama una falla inversa. Esa falla lo que hace es que hay un bloque que hay compresión y un bloque intenta pasar por encima de otro. Esto sucede porque pues, en la Tierra tenemos esfuerzos o fuerzas que hacen que las diferentes partes del terreno se muevan unas respecto de otras. Normalmente los diferentes bloques del terreno están unidos entre sí, no se mueven, pero están sometidos a esas fuerzas. Llega un momento en que esa fuerza es suficientemente grande como para romper el terreno y en ese momento es cuando se produce el sismo. Da igual, cualquiera de este tipo de fallas, todas pueden producir sismos, eso no tiene ninguna diferencia. Una vez que se produce esa ruptura, lo que tenemos es un movimiento del terreno. Esa deformación local ahí se transmite por el interior de la Tierra hasta llegar a la superficie, en donde notamos ese movimiento del terreno en forma de ondas sísmicas o de terremoto o de sismo, se puede llamar de cualquier forma. El tipo de ondas que nos llegan pues son las que mucha gente ya conoce, que serían las ondas P, que son las P de primeras. Luego llegan las ondas S, que son las ondas secundarias, segundas, y después vienen las ondas superficiales. Las ondas P o primarias son las que viajan más rápido, por eso llegan antes, y se deben a compresión y dilatación del terreno. Las ondas S se deben a movimientos laterales del terreno de cizalla, son un poco más lentas. Y luego hay unas ondas que son, de hecho, combinación de las anteriores que se producen en superficie libre, es decir, en la superficie de la Tierra o en las capas más superficiales de la Tierra. La diferencia de tiempos entre la onda P y la onda S nos indica la distancia a la cual está el terremoto. Cuanto mayor es la distancia entre la onda P y la onda S, más lejos está. Con varios equipos podemos localizar dónde está gracias a esas diferencias de tiempo.
Y lo que más daño produce son precisamente las ondas superficiales. Esas son las más peligrosas en caso de terremoto. Las ondas, la diferencia de tiempos entre las ondas P y las ondas S es lo que también nos está arrojando una información que en algunos países se utiliza para avisar de que viene un terremoto. Fíjense que las ondas P son relativamente pequeñas, las ondas S son un poco más fuertes, eso depende del lugar, pero nos da un tiempo de respuesta, sobre todo cuando los sismos están lejos, ¿no? En lugares como México, en particular la Ciudad de México, tiene un sistema de alerta que se basa en detectar estas ondas, ver qué tamaño tienen y por lo tanto pueden predecir de alguna manera qué tan grandes van a ser las ondas superficiales y dar una alerta. Y esas son el tipo de ondas que se observan, ¿no? Cuanto más grandes se observan estas ondas, mayor es el sismo. El sismo o el terremoto se mide precisamente por la amplitud, la energía liberada realmente, y la energía liberada se mide a partir de este tipo de registros sísmicos, y eso es lo que se llama la magnitud de un sismo. Hay otro término que es la intensidad, y la intensidad es más bien cómo se siente el sismo. O sea, el sismo puede tener una energía muy grande, pero estar muy lejos y entonces lo notamos muy poco, con muy poca intensidad. El sismo puede resultar que está muy, muy cerca, no tener demasiada magnitud, pero como está muy cerca lo notamos mucho y entonces la intensidad es muy fuerte. Entonces son dos cosas diferentes. Pero para comparar sismo con sismo, lo mejor es compararlos por magnitud, que es lo que normalmente además en las noticias se habla, de las magnitudes de los terremotos, pero al fin y al cabo lo que nos puede preocupar o lo que puede dañar a las estructuras más bien son las intensidades, más que las magnitudes. Pues podemos hablar también de dónde se producen los sismos. Los sismos normalmente se concentran en los bordes entre las placas de la superficie de la Tierra. La Tierra está dividida en una serie de placas llamadas placas tectónicas, que son más o menos rígidas y están de alguna manera, no exactamente, pero flotando sobre capas más profundas del interior de la Tierra. Entonces, las capas más superficiales, las placas, son placas de la litosfera, que se llama. Litos, piedra, pues son la parte rígida, y están moviéndose por encima de la astenosfera. Astenos significa suave o blando, ¿no? Entonces es una zona más blanda del interior de la Tierra. Y estas placas pues se mueven. Debido al calor del interior de la Tierra, pues las placas andan moviéndose un poco para un lado, para el otro, y o bien se mueven lateralmente una respecto de otra, donde tenemos la famosa falla de San Andrés, ¿no? O bien empiezan a empujarse unas a otras. Entonces lo que vamos a tener es que una placa va a tender a pasar por debajo de la otra, que es lo que ocurre en buena parte de la costa del Pacífico de América, o bien también se pueden separar entre sí. Eso sucede, el caso típico es en la mitad del Atlántico. El océano Atlántico, pues las placas están separándose entre sí y generándose nueva litosfera en esa zona. Es en esos contactos entre unas placas y otras donde se producen la mayor parte de los terremotos. Podemos pasar aquí y vemos que todos esos puntitos son sismos, son terremotos que se han ido detectando y localizando, y la gran mayoría están concentradas en esos límites de placas, en esos bordes entre placas. Sin embargo, también hay otros que se ven que no están exactamente en los bordes. Por ejemplo, un caso bastante fácil de observar es en Sudamérica, en donde vemos que los sismos tienden a alejarse de esa línea. Bueno, lo que ocurre es que hay una placa pasando por debajo de la otra. En superficie vemos el borde de la placa, aquí podemos ver el borde de la placa, mientras que en la parte más en el interior de Sudamérica, pues es esta otra placa la que está pasando por debajo. Claro, los terremotos llegan a verse lejos de ese límite superficial, pero están ahí. Y luego hay otros lugares en donde hay
hay zonas donde hay sismos y no tienen prácticamente nada que ver con los bordes de placa, ¿no? Y hay algunos casos muy típicos, como puede ser el caso de Hawái, ¿no? Eso se debe a que ahí lo que tenemos son concentraciones de calor, acumulaciones de calor. Es lo que se ha dado en llamar puntos calientes o hotspots en inglés, ¿no? Son zonas de acumulaciones de calor. Otras áreas también pueden estar con terremotos a pesar de que no hayan acumulaciones de calor, simplemente porque bueno, la placa no es rígida completamente. Hay zonas de debilidad internas en las placas donde también se producen terremotos. Y además, hay también otro fenómeno, es que la tectónica de placas, la que vemos es la actual, pero hace millones de años había otras placas y todavía hay restos de esas placas sumergiéndose dentro del manto terrestre. Entonces, también hay algunos sismos que se están produciendo debido a esos restos de placas antiguas, ¿no? Es que hay un poco de todo, ¿no? Incluso bordes de placas que están naciendo, como es en África, por ejemplo, en el Rift africano. En esta área de aquí lo que tenemos es una zona donde próximamente va a haber un límite de placas. La Tierra no deja de moverse, geológicamente está muy activa. Como ya comentaba, todos estos sismos se van a deber a rupturas, en los límites de placas van a haber fallas, y también en estos límites de placas o donde hay acumulaciones de calor va a haber volcanes. Entonces el movimiento del magma también va a producir esos terremotos o sismos. Es interesante en particular el caso de los volcanes. ¿Por qué? Pues porque precisamente la sismicidad, el hecho de que haya un aumento de la actividad sísmica debajo de un volcán, es un buen indicador de que está próxima una erupción volcánica, ¿no? Tenemos relativamente reciente una erupción volcánica en las Islas Canarias, en la isla de La Palma, y se detectó a tiempo gracias precisamente a ese aumento de sismicidad. Había otras características como emisión de gases, pero la sismicidad ayudó mucho a detectarlo a tiempo, incluso a poder evacuar a la población antes de iniciar la erupción volcánica. Y también a la hora de predecir cuándo iba a terminar esa erupción volcánica, también se empezó a ver una disminución de la sismicidad antes de que terminara la erupción volcánica. Entonces, a veces los terremotos, a pesar de que parece que siempre están en contra nuestra, digamos, o son un peligro, también nos ayudan en ciertas ocasiones, ¿no? Hablando precisamente del asunto de la predicción, la otra gran pregunta es, bueno, ¿podemos predecir los terremotos? La respuesta rápida y clara es no, y un no rotundo. Es decir, por mucho que queramos ver a veces en redes sociales de que va a haber un sismo o va a haber un terremoto tal fecha o tal mes, eso no se puede. Hoy en día es imposible. No es como la predicción meteorológica, la cual tenemos bastante confianza en ella en unos días. No, hoy en día todavía eso no se puede hacer. Sí se puede evaluar zonas donde hay mayor peligro y donde hay menor peligro. Por ejemplo, sabemos que cerca de un límite de placas va a haber mayor peligro. También sabemos que hay lugares en donde o zonas volcánicas donde existe ese peligro. Dentro de esos límites de placas vamos a ver zonas donde probablemente haya más terremotos que otros. Tenemos un registro continuo de los terremotos y podemos ver si hay un aumento, una disminución de la actividad. O sea, tenemos cierta información y podemos hablar de ese peligro, de si ese peligro es mayor o es menor. Nos puede ayudar a ver, por ejemplo, normas de construcción, es decir, en una zona si necesitamos hacer los edificios con mayor refuerzo contra terremotos, si necesitamos tener planes de evacuación o en algunos lugares donde pues, no es necesario preocuparse tanto de ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, cierta información tenemos, pero no podemos poner ni fecha ni hora a los terremotos, no, ni en tiempos
próximo está previsto que se puede hacer. Ha habido muchos estudios, se habla de los animales, que si lo detectan, es posible que los animales de hecho detecten las ondas P y entonces detectan el terremoto antes de que nosotros lo notemos, pero el terremoto ya está en marcha. Mediciones de gas radón, pero no siempre funciona. Variaciones en los niveles de los pozos, pero no siempre funciona. Hay diferentes estudios también de variaciones electromagnéticas, que hay mucha discusión acerca de ello. Mediciones de deformación, también hay equipos que están midiendo constantemente la deformación. Eso ayuda otra vez a evaluar el peligro, pero no tanto a determinar un terremoto con un tiempo correspondiente, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué seguimos estudiando los terremotos? ¿Por qué los seguimos monitoreando, monitorizando? Bueno, porque es importante saber cuándo ha habido un sismo, tener la información lo antes posible de dónde y qué tan grande es ese sismo, para poder mandar los servicios de emergencia al lugar adecuado y saber qué esperar. Entonces, todas las personas que tengan decisión sobre ello, que estén informadas lo antes posible. Incluso también hay aplicaciones de teléfono que nos pueden avisar, que nos pueden dar información de la situación, de dónde fue el sismo, etcétera, ¿no? Entonces, el monitoreo también es bien importante, como les comentaba anteriormente, en lugares como pues, la Ciudad de México, que tiene el sistema de aviso, y en otros lugares del mundo también se tiene, en lugares costeros también, porque nos pueden avisar del riesgo de tsunamis, que eso hablaremos ahora un poquito más adelante. Es decir, nos pueden dar ciertos avisos de algo que ya ha sucedido. Predicción, no, predicción la verdad es que no es muy razonable. Hoy en día todavía no se puede, ¿no? Una vez que hemos visto lo de la predicción, bueno, ya sucedió el terremoto, ¿qué hacemos, no? Estamos en pleno terremoto o tenemos un aviso de terremoto, ¿qué hacemos, no? Si tenemos un sistema de monitoreo, como digo, el de la Ciudad de México, está previsto como para que podamos salir de los edificios. Hay que hacerlo lo antes posible, nada de elevadores ni ascensores, eso nada, hay que ir por las escaleras, no correr, ir a los puntos de reunión que pues, están como puntos seguros. En lugares donde no tenemos ese aviso o si no se ha producido ese aviso, no es buen momento en medio de un terremoto intentar salir. Lo ideal es intentar encontrar el lugar más protegido, que es debajo de algún escritorio, mesa fuerte, normalmente también en zonas de los edificios que sean lo más resistentes posible, una esquina, cerca, no debajo, pero sí cerca de una puerta, de una columna fuerte del edificio, alejarse de, como tienes ahí, Selene, detrás de ti, de una estantería con libros y con cosas, eso hay que alejarse completamente, cosas de una ventana porque se puede romper. Entonces buscar un lugar seguro, pero no es momento de salir. Y una vez que termina el terremoto, sí es conveniente, si es posible, salir del edificio porque puede repetirse, puede haber réplicas. Además es conveniente que todo el mundo se reúna para ver si hay alguien atrapado, intentar ayudar o por lo menos evitar mayores riesgos, ¿no? Y si estamos fuera de un edificio, lo que hay que hacer es intentar alejarse de edificios porque nos pueden caer restos del edificio, alejarse de cables, también algo que nos pueda caer encima. Otro punto importante también es en el caso de un sismo, si estamos manejando gas o fuego, hay que apagar el gas porque no sería la primera vez que los incendios producen más daños que el propio terremoto. Caso clásico es el terremoto de San Francisco, el famoso terremoto de San Francisco, en el cual hubo más daños por el incendio que hubo después que por el propio terremoto. Entonces, sí es conveniente, pues, en la medida de lo posible, apagar cualquier gas que tengamos. Claro, el terremoto va a romper líneas de gas y bueno, pues el riesgo de incendio ahí está, ¿no? Pero hay que intentarlo evitar. Y luego, como pequeño, digamos, pequeño tip o pequeña idea a hacer es que muchas veces los terremotos se van a producir de noche.
Eso vamos a estar dormidos, nos va a despertar el terremoto. Si estamos acostumbrados a ir por la casa descalzos, también vamos a estar dormidos y no vamos a tener cómo caminar. Entonces es muy conveniente tener a los pies de la cama un calzado, ya sea zapatillas, pantuflas, lo que sea, algo de calzado que sea fácil de poner, porque en caso de terremoto va a haber ruptura de vidrios, se va a romper algo y entonces no vamos a poder caminar ni vamos a podernos poner a salvo. Entonces hay que tener siempre al lado de la cama, en lugares donde hay riesgo de terremoto, tener siempre calzado. Es algo muy simple, muy básico, pero que es interesante de tener, ¿no? Fíjense que les estoy hablando de un poco del peligro sísmico, ¿no? Y a veces se confunde con lo que se llama riesgo sísmico, ¿no? Eso es muy normal en ciencia, que nos gusta utilizar términos que son de uso común y los ponemos para que sean de uso específico. Entonces confunden a todo el mundo, que es muy normal, eso ocurre siempre. Entonces, no. Peligro y riesgo son cosas distintas. Bueno, en ciencia sí, en la vida normal no, pero en ciencia sí. Entonces, el peligro sísmico fácilmente sería cuál es la probabilidad de que haya un sismo en un determinado periodo de tiempo, en un lugar. El riesgo sísmico tiene que ver con la capacidad de daño de ese sismo. Y eso pues es algo que va variando dependiendo del lugar. No es lo mismo que haya un terremoto en medio de un desierto a que haya un terremoto en medio de una ciudad. El peligro puede ser el mismo, pero el riesgo es mucho más alto en una gran ciudad porque hay población que en un lugar donde no hay ninguna población, ¿no? Pues hablando precisamente de eso, uno de los terremotos, si no es el terremoto que más muertes ha producido, es el terremoto de Sumatra, ¿no? Que hubo una serie de tsunamis, más de 200.000 muertos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una zona muy poblada, poco protegida, con costas muy abiertas y muy pobladas, entonces, claro, la cantidad de personas que pudieron morir pues es muy alta, ¿no? Sin embargo, tenemos otros terremotos, como uno que hubo en Alaska en los años 50, en un lugar prácticamente despoblado, en donde se derrumbó todo un monte y se produjo una ola, que de hecho es la más grande registrada nunca, de más de 500 metros de altura. Y prácticamente no hubo ningún muerto, porque afortunadamente era una zona prácticamente despoblada, ¿no? Entonces, pues peligro tiene que ver con nada más que con qué porcentaje o qué probabilidad hay de que se produzca un sismo y el riesgo, ahí sí ya tiene que ver con vidas humanas o con bienes materiales. Además, hay que tener en cuenta también otra cosa en cuanto a qué hacer, que es lo que estamos hablando, ya me he cambiado un poco de tema, es otro de las cosas de qué hacer típicas, y hablando precisamente ahora que estamos con los tsunamis, y podemos hablar un poco más de eso, es que en las zonas de costa, aparte del peligro que tiene el movimiento terrestre, luego además también el mar produce sus propios efectos porque tiene sus ondas superficiales, las olas, ¿verdad? Cuando un terremoto se produce en mar, puede ser cerca o lejos, lo que va a hacer es que va a mover la masa de agua. Y eso va a producir una serie de olas que no tienen demasiada altura en medio del océano con grandes profundidades. Se mueven a velocidades relativamente grandes, como unos 800 kilómetros por hora, es decir, más o menos como un avión a la velocidad de un jet, pero pueden tardar horas en llegar a la costa. Eso afortunadamente da bastante tiempo de aviso en lugares donde se puede avisar. Entonces, eso es una ventaja, por supuesto. Pero cuando esa masa de agua se acerca a la costa, la profundidad del mar se hace más pequeña y esas olas, que en principio no son muy altas, pero son muy extensas, se vuelven más altas
y más estrechas. Y entonces esa altura de la ola hace que, y la velocidad que trae, hace que puedan penetrar en tierra con una velocidad considerable, con una cantidad de energía pues muy fuerte y muy destructiva. Y eso, ya digo, es predecible por equipos que existen en mar, no en todas partes, pero sí se puede predecir. Incluso también las personas comunes lo pueden predecir porque hay un fenómeno que se da mucho y es que el agua se retira de la costa. Es cuando alguien vea que de pronto la costa se queda sin agua y que el agua se retira, nada de ponerse a hacer videos, ni sacar fotos, ni a buscar conchas. No, no, es el momento de salir corriendo, realmente. Es una señal de máximo peligro, ¿no? Si el mar se retira de la costa, mejor pónganse en un lugar lo más lejos y lo más alto posible, porque lo más seguro es que después venga un tsunami. Y un tsunami no es solo una ola, ¿eh? También uno puede pensar, ya pasó la ola, pues ya acabó. No, normalmente se repiten, o sea, son varias olas las que van y vienen. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y pues más o menos eso es todo. No sé si queden algunas dudas o algunas preguntas. Pues muchas gracias, Antonio, por esta explicación tan importante y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre o qué hace que en Japón, Indonesia, Malasia, los tsunamis sean tan destructivos? Pues ya platicaste que uno es pues la gente poblando las costas, las construcciones, pero ¿por qué aquí, por ejemplo, en Ensenada? Eh, hace unos 5 años nos dijeron que evacuáramos porque iba por el tsunami que hubo en Japón, que iba a llegar una ola muy fuerte desde el norte en el Pacífico por Alaska, iba a recorrer toda la costa como por Oaxaca, sí, por Oaxaca, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, es que depende mucho de la forma de la costa, de cómo sube el fondo marino hacia la costa. Entonces hay costas que están más protegidas que otras. A veces las bahías protegen, a veces es todo lo contrario. Depende mucho de dónde sea el terremoto en particular. Entonces, hay ocasiones en las cuales el terremoto hace que la ola entre en la bahía, otras veces es la propia batimetría o la propia forma de la costa la que evita que la ola realmente entre mucho. Y también depende bastante de qué tan rápido suba el fondo marino hacia la costa, ¿no? Entonces es muy complejo, es muy difícil de calcular, hay modelos matemáticos para calcularlo, pero se necesita tener un conocimiento de la forma de la costa, pero sobre todo también del fondo marino. Y es algo que curiosamente conocemos a veces más la topografía de otros planetas que el fondo marino de nuestro propio planeta. Entonces, no tenemos ese conocimiento suficientemente detallado como para predecir bien qué va a suceder en caso de que venga un tsunami, ¿no? Sería muy importante tener realmente esa información para poder modelar cuidadosamente y saber alertar cuidadosamente. Porque igual que las alertas pueden salvar vidas, si se hacen muchas alertas falsas, la gente se puede empezar también a relajar y decir, es otro simulacro, es otra de esas alertas falsas, y empiezan a no hacerle caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso e intentar pues que las alertas sean reales, ¿no? Se puede hacer algún simulacro, pero que las alertas sean, cuando sean. Siempre va a haber un nivel de error, pero que sea lo menos posible. Exactamente, entonces también la isla que tenemos aquí enfrente de la bahía, me supongo que es una barrera, ¿no? Sí, muchas estructuras realmente hacen de barrera, efectivamente, ¿no? Sí, y algo que dijiste muy importante, porque luego en los noticieros nos dicen, va a llegar una ola de 10, 20 metros. ¿Cómo las miden?
Existen en el océano, existen boyas. Existen boyas que el objetivo principal, de hecho, de muchas de esas boyas es para las mediciones del oleaje. ¿Por qué? Pues porque nos ayudan a aumentar la seguridad de la navegación, a mejorar los modelos meteorológicos, pero también sirven precisamente para medir esta altura en caso de un tsunami. Entonces eso nos permite ir monitoreando cómo va el tsunami y por dónde va, qué altura de oleaje tiene, y ya los modelos matemáticos de computadora nos permiten hacer un cálculo o una estimación en la costa cuál va a ser la altura de esa ola, ¿no? Lo importante es tener en cuenta que no solamente es la altura de la ola, es decir, nosotros podemos decir, no, pues la altura de la ola es de 2-3 metros, pues son olas normales de una tormenta. Hay que tener en cuenta que la energía que traen esas olas también son más grandes que una ola de viento. Entonces, tienden a penetrar en tierra a distancias bastante más grandes de lo que uno pensaría solamente por la altura de la ola. Exactamente, y otra cosa es, como tú dijiste, estar removiendo todo el fondo del océano. Eso significa que puede haber infecciones, ¿no? Si nos metemos al agua ya que pase el tsunami. No tanto por el océano, sino porque la ola ha barrido con todo lo que había en tierra y entonces ha barrido con una serie de basura o también puede haber animales que pues, han muerto ahogados y todo eso con el tiempo es un caldo de cultivo para todo tipo de infecciones, ¿no? No tanto en sí por lo que traiga el mar, más bien es por todo lo que ha arrastrado el mar ya en tierra. Eso es lo que sí produce bastante problema, ¿no? Porque una vez que el mar entra, el mar no se retira además del todo, sino que queda inundado, queda retenido parte del agua, queda encharcado, agua detenida, y el agua detenida siempre es foco de infecciones. Uh-huh. Y algo que comentaste, y para los que nos dedicamos a las matemáticas y a los modelos, pues la Tierra es un sistema dinámico bastante interesante y bastante complejo. Uh-huh. Los modelos matemáticos que están utilizando son probabilísticos, ¿verdad? Utilizando todos los datos que se tienen de registros de sismos. Hay muchos acercamientos al problema. El tradicional es estadístico, de tal manera que lo que se tiene es un registro de lugares, de magnitudes, y entonces de esa forma se pueden ver lugares en donde lleva mucho tiempo sin producirse un terremoto. Se puede hacer un estudio de cada cuánto tiempo se produce un terremoto. No son periódicos, pero sí nos puede indicar que en un periodo de tiempo, no sé, en 100 años se han producido 5 terremotos. Bueno, pues lo lógico es que en promedio sean cada 20 años, digamos, ¿no? No hay que esperarlos cada 20 años exactos, pero hay que esperarlos de que en un periodo de 100 años se produzcan 5. Eso es una aproximación. La otra aproximación, de hecho, hoy en día se está utilizando inteligencia artificial, de tal forma que nos ayude a predecir también cuáles son las zonas con mayores peligros. Pero modelos matemáticos hay más. En lugares donde hay monitoreo de deformaciones, podemos hacer un modelo de distribución de esfuerzos en el terreno, tanto en superficie como en profundidad. También los modelos matemáticos nos ayudan a la hora de estudiar cómo es el movimiento de placas, las corrientes de convección, toda la estructura del interior de la Tierra. Eso también nos da una idea de cuál es el motor, digamos, de la tectónica de placas. Y como modelos matemáticos, pues lo último también que estaba comentando, una vez que tenemos un terremoto en un lugar determinado, nosotros, si tenemos un conocimiento de la estructura de la Tierra, o en el mar es más sencillo, podemos hacer un cálculo también de cómo esas ondas viajan por la Tierra. Entonces, poder definir lugares donde hay mayor o menor peligro
En el caso de los tsunamis en particular, ver a dónde van a dirigirse en lugares donde va a haber una altura de ola mayor, zonas donde no hay ningún peligro, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí se puede modelar bastante bien, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no siempre la cercanía es clave, ¿no? Una de las figuras que no he puesto, por cierto, y que sí conviene poner, no sé si todavía tengo la compartida la pantalla, si la Sí, tengo aquí todavía. compartida. Es esta, ¿no? Este es el terremoto de México del año 85. Este es un caso muy peculiar porque nos ilustra perfectamente el hecho de que a pesar de tener un terremoto lejano, como fue el caso, fue un terremoto cerca de la costa, entre los estados de Guerrero y Michoacán, en la costa del Pacífico, uno de los lugares donde se sintió la intensidad, donde se sintió más fuerte el terremoto fue en la Ciudad de México. Y eso es debido a la estructura del interior de la Tierra, a que se canalizaron o se dirigieron las ondas sísmicas específicamente hacia el Valle de México. Y luego, además, para complicar más la situación o para empeorar más la situación, el Valle de México es una antigua laguna desecada con sedimentos y se produjeron también efectos de acoplamiento de la oscilación del terremoto y que entró en resonancia con las capas sedimentarias de ese antiguo lago dentro del Valle de México. Y eso hizo que las oscilaciones fueran aún más fuertes. Entonces, dentro de la Ciudad de México hubo zonas donde están construidas sobre roca que tuvieron pocos daños y zonas que están construidas sobre sedimentos que tuvieron daños muy fuertes, ¿no? Y en este mapa, por ejemplo, se puede ver que en la zona intermedia entre la Ciudad de México y la costa hay áreas que prácticamente no sintieron muy poco el terremoto, ¿no? Todo eso es posible a partir de modelos matemáticos, ¿no? A lo mejor no predecirlo, porque depende del terremoto exactamente donde sea, pero entender el por qué también es parte de los modelos matemáticos. Sí, y entre ello también entender la resonancia o las frecuencias naturales de vibración de las estructuras, por ejemplo, edificios, puentes, etcétera, ¿no? Y la del suelo. Sí, Y con eso ya. efectivamente. Los edificios, todas las estructuras, todo, hasta nosotros, de hecho, tenemos un modo de vibración natural. El caso que se viene a la cabeza rápidamente es cuando tenemos la típica cantante de ópera que hace un tono exacto y hace romper la copa, ¿no? ¿Por qué? Porque es el modo de vibración natural de esa copa, ¿no? También podemos tumbar una señal de tráfico, incluso un árbol, si lo hacemos oscilar y oscilar y oscilar y oscilar hasta que lo rompemos, ¿no? Porque estamos con su modo de vibración. Los edificios es igual, tienen sus propios modos de vibración, ¿no? Hay que hacer que los modos de vibración de un edificio no coincidan con los modos de vibración de los terremotos típicos de una determinada zona, ¿no? Reforzarlos para que esos modos de vibración no vayan a tumbar el edificio. Y pues muchos de esos modos los cambian poniendo amortiguadores, ¿no? Esos resortes grandes y luego de repente se ven como los edificios pues oscilan, ¿no? Cuando hay un... Claro. Igual que es importante que el edificio no entre en resonancia, tampoco es muy bueno un edificio completamente rígido. En el caso de un huracán, las palmeras no se rompen porque ceden, o sea que cierta flexibilidad es muy útil, pero que no entre en resonancia, efectivamente. Entonces, para eso es importante lo de los amortiguadores, ¿no? Que los amortiguadores no son resortes, ¿eh? Porque si uno piensa en un vehículo, en un carro, pues en un vehículo tenemos unos resortes que hacen que el vehículo pues, se oscile, ¿no? Al agarrar una irregularidad del terreno. Los amortiguadores es lo que hacen que deje de oscilar, porque si no, pues se la pasaría todo el rato ya una vez haciendo así, ¿no? Entonces, sí, el amortiguador es precisamente el que evita eso, ¿no? Ahí también entran en juego modelos matemáticos de modelado de estructuras. Antiguamente se hacían, y todavía se hacen de vez en cuando, modelos analógicos, es decir, modelos a escala de los edificios. Pero hoy en día con computadoras se puede modelar el edificio cómo se va a comportar antes de
de hacer la construcción. Pues muchísimas gracias, Antonio, por esta colaboración y por estos consejos tan importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y este es tu espacio. Te esperamos pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego.